Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante que tratar. Estaremos en esta oportunidad con el señor Javier Marchesi Quirós. Él es presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú y también es del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Le damos el pase. Don Javier, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, señor Humberto Alba. Muchas gracias a tu programa de Gamarra Habla. Gracias a todos tus escuchas. Aquí estamos presentes y adelante con la entrevista, con lo que me quieras preguntar. ¿Cómo no? Para empezar, ¿cuál es la situación en estos momentos de lo que es el transporte terrestre como pasajeros y todo lo demás, ¿no? Bueno, empecemos con el transporte de carga. El transporte de carga se ve seriamente afectado desde hace ya más de 2 años con los incrementos no justificados del combustible diésel, ya que este es más o menos el 40% de su costo operativo. Entonces, todas las semanas nos están subiendo el costo del combustible. Tuvimos una paralización en marzo que la suspendimos y hoy día, por motivos de la situación política, y dijimos con el nuevo gobierno, conversaremos. Y ya hemos tenido una primera reunión con el señor Pedro Castillo, al cual le hemos expuesto nuestra problemática. Con respecto a los buses de pasajeros, ellos están en situación más grave todavía que nosotros, ya que ellos fueron suspendidos de su servicio durante la pandemia y recién hace pocos meses han reiniciado con un aforo pues del 50% y entonces están superviviendo, y con las subidas de combustible y de peajes la cosa se vuelve a hacer grave también para ellos. Correcto. Ahora, con esta conversación que hemos tenido con el señor ministro, con el señor presidente, él ha demostrado buena voluntad para poder tratar estos temas, y lo que hizo fue ordenarle al señor Fernando Herrera, congresista de la República, de que nos promoviera reuniones muy urgentes con el señor ministro de Transporte, con el señor ministro de Energía y Minas y con el señor ministro de Economía y Finanzas, para que resuelva el problema del precio del diésel, el impuesto selectivo al consumo, el problema de los peajes, el problema de Indecopi, el problema de la reserva de carga para las regiones, y entre esos 5 puntos, así es. Correcto. ¿Y cómo va ese diálogo hasta el momento? Bueno, nosotros, como le decía yo, en marzo suspendimos nuestra paralización nacional que tuvimos por 4 días, y esa paralización continúa en suspenso. Como somos un gremio dialogante y que preferimos primero agotar el diálogo, hemos reiniciado, como le dije, las conversaciones y estamos esperando terminar las reuniones con los ministros para poder generar una asamblea nacional y tomar las decisiones, porque también somos demócratas. ¿Ok? Correcto. Sabemos que dentro de las exigencias que le pide el gobierno, les han mencionado el tema de la asociatividad. ¿No es así? Cuéntenos, por favor, un poco. Así es, sí, correcto. En las conversaciones con el señor Castillo, nuestro presidente, él mencionó que uno de los problemas que deberíamos de culturizarnos es en la asociatividad, que formemos, que nos agrupemos, porque eso de que seamos medio atomizados no es pues muy bueno para poder hacer un manejo eficiente de la actividad. Y efectivamente nosotros esos términos, ya hace unos años atrás, cuando yo tomé la presidencia, insistí para resolver el problema de parte de las regiones. Por ejemplo, en Cajamarca empezamos con un consorcio de transportistas, y hoy día tienen ya 3 consorcios, que son los que contratan con las distintas mineras de la zona de Cajamarca. Luego esto lo replicamos en la zona de Tacna y Moquegua, y allá también tenemos 2 consorcios que son los que contratan con las minas de la zona, que se logran porque no llegaba el esfuerzo del decreto supremo 052 de Energía y Minas. La preferencia de carga no llegaba, a pesar de tener un dispositivo que nos apoyaba, pero vía consorcios sí se han estado logrando,
y esa es una de las funciones una de las metas que hemos establecido. Pero el día de ayer hemos tenido una reunión en el gobierno, en el Consejo del Gobierno Regional del Callao, que es el resultado de un evento de 3 días y en el cual uno de los acuerdos, después de tan magníficas exposiciones y propuestas por los participantes, porque han sido más de 80 participantes, se pide o se acuerda de que hay que buscar la asociatividad empresarial. Y en eso todos estamos de acuerdo, pero como les comenté el día de ayer, no queremos ser los transportistas una piedra en el camino de este progreso para el Callao, ya que cada actividad debe ceñirse a su función. Por ejemplo, los operadores portuarios, tanto de DP World como APM Terminals, ellos son operadores marítimos y de almacenaje. Ellos no tienen por qué estarse comprando camiones y cada día más camiones. Ellos tienen el poder económico y tienen el dominio del mercado, tienen una posición de dominio en el mercado. Entonces es injusto para todos los pequeños emprendedores del Callao que han apostado por ser transportistas, de repente de 1, 2, 3, 5 camiones, y que se vayan a ver desplazados y regresen nuevamente a ser asalariados. Porque con esa posición de dominio que ellos tienen, controlan la carga, controlan al cliente y controlan los precios. Y entonces eso nos parece injusto y por eso le hemos pedido al gobierno regional que nos sentemos los concesionarios, los operadores logísticos y los transportistas para que cada uno en forma consensuada nos pongamos de acuerdo y asociemos empresas de transporte para brindar los servicios que se necesita aquí, a 10 metros del Palacio de Gobierno. Perfecto, perfecto. Interesante su apreciación, pero por otro lado también sabemos que Indecopi tiene mucho que ver en este asunto. Cuéntenos, por favor, sí, hasta dónde. Mire, en la situación de pasajeros, Indecopi pues también es la piedra en el camino de las empresas de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas de transporte de pasajeros están conectadas vía virtual con la Sutran, y la Sutran autoriza la salida de los buses, las horas de salida, los choferes hay que presentar las hojas de ruta, tienen que estar autorizadas, hay una serie de detalles que todo se hace vía internet. Pero ¿qué sucede? Que se cuelga el sistema, se cuelga muchas veces el sistema, y entonces, ¿qué sucede? Indecopi multa. Y entonces hay unos juicios terribles entre las empresas de transporte, unos procesos muy largos, Indecopi con las empresas de transporte de pasajeros, porque tienes que demostrar vía que el GPS, que en ese momento no funcionaba, no había señal, tienes que demostrarle que sí estabas cumpliendo con el horario y que no lo estabas incumpliendo. Entonces es un arduo trabajo, un sobrecosto para las empresas de buses el tener personal que esté limpiando y dedicándose al sistema para poder contestarle a Indecopi que la multa no corresponde. Y entonces es un gran sobrecosto, distracción, pérdida de tiempo y pérdida de efectividad. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que la competencia de Indecopi no debe ser para estos temas de transporte de pasajeros ni de carga. Entiendo. Por otro lado y por último, último tema que tratemos, el tema de las municipalidades. ¿Cómo van con las municipalidades ustedes? Igual, muy parecido al problema de Indecopi, porque Indecopi hace poco tiempo que fue incorporado como competente en el manejo del transporte. Igual, las municipalidades, en la ley de municipalidades no está muy clara, o sea, no está muy clara o definida su posición frente al manejo del transporte de pasajeros y carga en su territorio. Y entonces, ellos basándose en ordenanzas municipales, incluso distritales o provinciales, sancionan a los transportistas de pasajeros y carga o por estacionarse o por transitar en horarios y todo, a pesar de que
no va el pico y placa, ellos multan, y si usted pone reguladores de velocidad en sus tramos y viven de las multas. Y entonces hacen insostenible el proceso de transporte, porque hay que estar, si tú no te defiendes como empresa, te embargan la cuenta corriente. Fíjate. Ellos proceden de frente al embargo de la cuenta porque saben que las empresas tienen su liquidez, y entonces van por ahí. Y tú tienes que pelear para que te devuelvan. Lo que tú bien sabes, no es fácil de que la municipalidad devuelva un dinero, ¿no? Así es, así es. Bueno, increíble todo esto que sigue Nosotros pasando. hemos pedido justamente al ministerio, al señor ministro, que nos ha entendido que tiene que aclararse la competencia de la municipalidad y del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte debe recuperar su competencia genérica y total, cosa que ha ido cediendo a lo largo de estos años, y se han invadido una serie de instituciones a tener competencia sobre un transporte que se desenvuelve a nivel nacional, que cumple con sus requisitos de acceso y... Bien, señor Javier, yo le agradezco por su tiempo y por toda la información que nos ha brindado. Bueno, comparto también su malestar y su inquietud porque todo esto se solucione, ¿no? En algún momento. Y le cedo la cámara para que pueda usted despedirse de todos sus asociados y bueno, dirigirle Sí, unas palabras. gracias Humberto. Así a todos los transportistas de Perú en todas sus modalidades. Estamos nosotros como gremio peleando porque se estabilice el precio del combustible, se estabilice y se rebaje a su valor real, porque no es un valor real el que tenemos, para que se nos devuelva a los transportistas formales el impuesto selectivo al consumo y se revisen y adecúen los contratos de peaje. No se olviden que en la zona de peaje nuestro mayor pedido es porque no tenemos una ruta alterna para poder utilizar. Y en otros países, por ese motivo, se le devuelve un porcentaje del peaje a los transportistas formales. Gracias. Así es. Muchas gracias a usted. Y espero Ya, que en una próxima edición podamos conversar de otros temas. Muy le amable. voy a agradecer, a tu disposición. Gracias. Hasta luego.